marcado un antes y un después en la sociedad. Piense por un momento lo que reflejan los libros de historia, y no solo los de Cuba, por favor, sino más allá, sino libros de historia universal, donde nos habla de esos grandes personajes que para algunos hicieron grandes cambios en la historia. Pudiéramos pensar en muchos hombres que descubrieron islas, naciones, hombres que quitaron el yugo de otros, hombres que trajeron el yugo a otros, y hay mucha gente así. Hay gente que para algunos un héroe es un villano, y hay para muchos villanos que son héroes. En esta mañana vamos a estar hablando de dos grandes personajes de la historia. El primero le debemos mucho, pero al primero, que es el que vamos a estar hablando en esta primera escuela dominical, pues lo vamos a dividir este tema también en dos partes para poder así aprovechar al máximo cada porción del pasaje. Hoy vamos a estar hablando del hombre al que tú y yo le debemos todo en cuanto a nuestro pecado. Así que si pensamos en el pecado, una de las cosas que usted pudiera decir, culpa de él fue en un inicio, pero tu pecado también es culpa tuya. Pero todos, de una forma o de otra, debemos al pecado de este primer hombre de la humanidad. Y para ello voy a estar dividiendo este texto que lo he titulado así: con Adán abundó el pecado, con Jesucristo sobreabundó la gracia. Y hoy vamos a detenernos solamente en el primer capítulo, que son los primeros versos del 12 al 14, en este tema: con Adán abundó el pecado. Si usted va a la Biblia, dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Haciendo una breve recapitulación, recordamos que lo que Pablo ha venido desarrollando aquí es en cuanto al tema de ¿qué? De la justificación, de la salvación, del pecado de la humanidad, y justo ante de estos versículos, ¿cuál es el tema anterior que nosotros estuvimos desarrollando también en dos escuelas dominicales, de los versos del 1 al 11? ¿Cuál es el tema que se habla ahí, verso del 1 al 11? ¿Alguien recuerda? Si no, simplemente puede buscar su Biblia. Sí, claro, si nos guiamos por las letras en negrita, a veces nos ayudan, a veces nos pierden, porque esas letras en negrita no fueron reveladas. Se pusieron muchos, pero muchos años después, simplemente para ayudar a referenciar de qué puede tratar la lectura de una forma genérica. Pero Romanos 1, el capítulo 5, verso 1 al 11, nos está hablando, y así titulamos toda esa sección: la seguridad de nuestra salvación está en Cristo. La seguridad de mi vida, la seguridad de mi alma, la seguridad de que voy a ser reunido con mi Señor, la seguridad que en medio de la batalla no voy a desfallecer, la seguridad de que pase lo que pase en mi vida, el Señor me va a sostener, la seguridad de que no me voy a perder, no está en mí, solo puede estar en Jesucristo. La seguridad de la salvación de mi alma solo puede estar en el dador y el autor de ella. El autor de nuestra salvación, el dador de nuestra salvación y el preservador de nuestra salvación es Jesucristo. Por eso siempre animamos y siempre anhelamos a la iglesia ¿qué? A seguir aferrados a Jesucristo, a seguir amando a Jesucristo. Y partiendo de lo que Pablo ha expuesto en los versículos del 1 al 11, usted se va a dar cuenta que Pablo ha desarrollado el tema de cómo por Él tenemos gracia, cómo en Jesucristo tenemos perdón, cómo en Jesucristo tenemos esperanza. Y todos esos elementos que Pablo ha estado desarrollando es de que en Cristo y solo en Cristo somos justificados. Hay mucha gente que para sentirse salvo, que para sentirse bien, ¿qué hace? Toma, mire que, no tengo la billetera aquí, pero mire qué idea tan ridícula. Hay mucha gente que siente, piensa y está hasta convencido de que una estampilla le va a ayudar. Hay gente, bueno, amén no, porque eso no es amén. Amén no, a eso no decimos amén. Yo sé que usted dice amén a que eso es una realidad, pero no se dice amén a eso. Pero hay gente, bueno, vamos a ver, hermano, no importa que lo dijo, el Señor te ama, Cristo es el único que puede salvarte, el catolicismo te pierde. Entonces, regresando al punto, hay mucha gente que piensa que una tirita roja le va a proteger el motor,
la casa, la bicicleta, el carro, a los hijos, a la misma persona, una tirita roja. Un ojito, un azabache. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente empieza a buscar. Por supuesto, cuando el hombre le da la espalda a Dios, el hombre cae en lo que se pudiera conocer como la ridiculez del ateísmo o de la falsa religión, para cualquiera de ambas partes. ¿Qué significa eso? Cuando se le da la espalda al único autor de la vida, al único autor de la salvación, ¿qué es lo que queda? Superstición. Mira, hermano, hay que tener más fe en que una tirita roja te va a proteger que en Cristo. Porque la fe que se pone en Cristo no viene de nosotros. Por eso que no es difícil, imposible, sino que viene de Él. Así que si nosotros vamos a hablar en esta mañana de lo que Pablo, después de habernos mostrado que la seguridad de nuestra salvación está en Cristo, y ojo, porque esto no se está diciendo que hagas lo que hagas, vivas como vivas, eso es una muestra de que Dios al final te va a salvar. No, el verdadero creyente no va a hacer lo que le da la gana, sino que va a luchar todos los días de su vida por hacer lo que agrada a Dios. Así que una de las muestras de que somos salvos, Pablo lo dice aquí, es cómo tenemos confianza en Él, paz en Él, seguridad en Él, todos los días. Pero también incluyendo esos días cuando tú sabes o cuando tú sientes que no puedes más. ¿Alguien ha pasado por eso? ¿Alguien ha pasado por esas noticias que dice, Dios mío, ya esta enfermedad, o Señor, esta situación, o Señor, esta crisis me parece que no puedo más? Justo en esos días, el Señor sigue siendo el Salvador de nuestras almas. ¿Alguien puede decir amén? Así que Pablo comienza esta cláusula con el término por tanto. ¿Cuál es la idea de por tanto? ¿Cuál es la cláusula? De hecho, en la comunidad teológica, o los eruditos, se han dividido en dos partes. Hay algunos que creen que este por tanto es de lo que viene hablando Pablo anteriormente. Hay otros que creen que ese por tanto es de la cláusula o las ideas que comenzará a partir de ahora en adelante. Ambas partes tienen buenos expositores. Yo prefiero quedarme en la primera parte de que este por tanto es una cláusula de argumentación o es simplemente de todo lo que ha venido hablando de que la seguridad de nuestra salvación está en Jesucristo. Por tanto, como es en Cristo, por Cristo y para Cristo, por tanto, ahora Pablo va a unir este siguiente tema, que posiblemente sea uno de los temas más complicados de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Porque dentro de la iglesia de Roma habían judíos que creían que Adán en su pecado solo había sido responsable de él. Y que los hombres dentro, algunos judíos creían eso, tenían dos deseos, dos sentimientos, o hacer el bien o hacer el mal. Un monje del siglo V también promulgó esta idea llamado Pelagio, el cual él decía fuertemente, y le voy a leer la nota, cerca del año 400, el monje Pelagio argumentó que si Dios les pidió a las personas que obedecieran, entonces ellas debían ser capaces de hacerlo. Esta condición era una verdad para los cristianos que en teoría, por lo menos, deberían ser capaces de vivir completamente en rectitud. Y que el daño principal que Adán nos causó, dice este monje llamado Pelagio, fue el mal ejemplo que nos dio. Su principal oponente, por supuesto, fue el pastor y teólogo Agustín, quien argumentó que Romanos 5:12, el texto que vamos a estar desarrollando, significa que nacemos ya contaminados por el pecado, estamos sujetos a la muerte y tenemos una naturaleza pecaminosa, la carne. La iglesia, por supuesto, en estos primeros siglos condenó a Pelagio y confirmó a Agustín en el concilio de Cartago 418 después de Cristo. Para que usted entienda, este versículo dividió en gran manera el pensamiento de la iglesia en sus primeros años. Había gente que decía, y te lo digo de una forma todavía más sencilla, había gente que decía, el hombre no nace malo, sino que el hombre se convierte en malo cuando se empieza a relacionar con la sociedad. Eso suena hasta filosófico, eso suena hasta profundo. Escuche, según Pelagio, si el hombre no es malo, si Dios dice al hombre, búscame, es porque el hombre sí puede buscar al hombre. Y Pelagio introdujo una de las herejías más aterradoras que hoy sigue haciendo daño a las iglesias. Hoy hay iglesias que todavía siguen pensando que ellos no son tan malos, que siguen pensando que hay gente más mala que ellos para ti.
para mí, que podemos pensar que hay gente más mala que nosotros, el hecho de que haya personas que tengan o que haya desarrollado mayor capacidad, como Hitler, por ejemplo, tuvo poder, tuvo más alcance que la mayoría de todos nosotros juntos, y sus perversiones evidentemente fueron llevadas a una escala mayor. Pero Hitler no es más malo que nosotros. Es tan pecador como cualquier otra persona pecadora, que no le hace daño a nadie, entre comillas. Porque muchos dicen, no, ese no le hace daño a nadie. Sí, pero si no cree en Dios, ya está haciendo daño a la santidad de Dios, al Dios que envió a su Hijo para morir por sus pecados. Le está rechazando. Y ese es, mi amado hermano, el peor daño y la peor maldad que el hombre puede ejercer en su vida. Así que un gran número de personas se dividió en este pensamiento que el hombre no era malo, sino que se convertía malo por la sociedad. A lo que Agustín, leyendo este mismo texto, dijo, el hombre es malo, el hombre nace malo. Incluso antes de nacer, el hombre en su concepción ya es malo. ¿Qué decía el rey David? En pecado me concibió mi madre desde la concepción. Y aquí muchos pudieran argumentar, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? Bueno, Pablo va a introducir el pecado de Adán para mostrarnos a nosotros, hermanos, que no hay escapatoria en esta vida, a menos que, ¿cómo se llama o cómo hemos titulado el sermón? Con Adán abundó el pecado, con Jesucristo sobreabundó la gracia. Pero estamos en la primera parte, y fíjense cómo el apóstol dice, por tanto, como el pecado, miren, voy a señalar esta palabra, pecado, entró en el mundo por un hombre. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es o cuál es la definición de pecado? Sabemos que en la exposición anterior estuvimos hablando de jamartía, que es errar al blanco a propósito, pero ¿cómo nosotros podemos definir pecado? ¿Qué es pecado? Todo lo que aparta nuestra mirada de Cristo. ¿Qué más? Saber hacer lo bueno, no hacerlo. A ver, repítelo. Hacerlo malo o dejar de hacerlo bueno. Exacto, hacer lo malo o dejar de hacer lo bueno. Como dice Santiago, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Eso sería lo que lo conocemos en la Biblia o en la teología como el pecado de omisión. Cosas buenas que tenemos que hacer y no las hacemos es pecado. Cosas malas que no debemos hacer y las hacemos son pecado. Falta otra definición ahí. Lo que sería pecado de comisión, pecado de omisión. Falta otra definición genérica, que es la más grande de todas incluso, que es la que tú y yo antes de venir aquí, incluso es muy probable que la demos. Otra definición de pecado, sí, esa es una, separado de Dios. Pero hay, recuerden, pecado de comisión, acción, hacer cosas contra la santidad de Dios. Pecado de omisión, cosas que debíamos hacer, no las hacemos. Y la más grande de todas, los pecados de los pensamientos. Hace algunos años, y yo sé que algunos más viejitos se acordarán, hablamos, y yo sé que muchos se rieron y después incluso hasta me lo recordaron. Hace muchos años que dije, recuerde que hay mucha gente asesina que está en las prisiones y sus víctimas en el cementerio, pero hay otros que sin estar en la prisión y sin haber matado literalmente a nadie, en su mente tienen un cementerio. Y nadie, por favor, diga amén, porque eso es pecaminoso. Lo voy a decir más despacio. Hay muchos asesinos que han matado a personas y como lo cometieron, pecado de comisión, están hoy pagando, cumpliendo penas en la prisión. Pero hay muchos aquí sentados que quizás miré de pronto y dije, ay Señor, y la sacrifiqué, la maté, le pasé el camión por arriba 3 o 4 veces. ¿Por qué ustedes saben que esta hermana es especial? Ella a veces saca esa parte pero el tipo dice, y la mataste 7 o 8 veces, la pasaste por arriba, le pusiste flores, le cantaste cuando ella se paselita, hiciste de todo. Y simplemente veo a Senia y digo, Dios te bendiga, mi hermana. Pero en mi mente la maté. De que la maté, no aplica, Senia, no aplica. A veces he querido, pensemos por un momento que el pecado que alguien comete lo ven los hombres y lo castigan los hombres, pero aquel que nadie ve, lo ve Dios, igualmente castigado por Dios. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos aquí del pecado, es por supuesto lo que hacemos, dejamos de hacer
o pensamos que va contra Dios. Lo que hacemos contra Dios es pecado. Lo que dejamos de hacer, que sería bueno, no lo hacemos, es pecado. Y lo que pensamos en nuestra mente y va contra Dios, contra su palabra, contra la santidad, igual es pecado. ¿Cómo le enseñamos a los niños bien pequeñitos la definición de pecado? A ver si alguno de los jóvenes aquí se acordará. Cuando era niño, todo lo que hacemos, decimos, todo lo que hacemos. Decimos y pensamos. Decimos, o pensamos, o dejamos de hacer, que no le agrada a Dios. Una definición tan básica y tan llana como esa, ojalá todos nosotros pudiéramos aplicar esa definición a nuestras vidas de forma contraria, decir lo que agrada a Dios y dejar de decir cosas que van contra Dios. Hacer lo que agrada a Dios y dejar de hacer cosas que van contra Dios. Y hacer aquellas cosas que sabemos que podemos hacer. Déjame dar una definición de esta. Simplemente yo veo a mi hermano Álvaro que tiene una situación crítica y yo sé que yo tengo la oportunidad, Dios me da la oportunidad de ayudarlo. Yo me hago de la vista gorda, no lo hago, pues ahí simplemente fallé. Por eso, hermano, a veces nosotros mismos, y yo lo reconozco, a veces nosotros mismos, sin darnos cuenta, fallamos con hermanos. A veces nosotros mismos no estamos pensando mal de nadie, quizás usted no está pensando mal de un hermano, pero por diferentes cosas y diferentes pautas y quizás a veces hasta no planificarse. No pudiste estar ahí al lado del hermano en su momento, en su dolor, para darle ánimo cuando más lo necesitaba. Quizás puedes haber fallado en ese aspecto. Así que mis amados hermanos, cuando Pablo está definiendo este tema, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Vamos a ver rápidamente, vamos al libro del comienzo. Vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2. Génesis 2. Recordamos el contexto, el Señor está creando los cielos y la tierra. Génesis 2, verso 16. ¿Qué dice? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pregunta, cronológicamente, según este texto, ¿qué es lo que Dios ha creado hasta ese momento? Todas las cosas. Ha creado ahora al hombre. No está en el séptimo día todavía. Ha creado al hombre. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahora va a ser a la mujer. Y en el séptimo día Dios no hizo nada, sino que reposó. Todavía parece ser que está en el sexto día, por la evidencia histórica. Así que cuando Dios le está diciendo a Adán, de todo árbol puedes comer, hermano, a usted no le ha pasado en alguna ocasión que ustedes le dicen, mira, de esa mesa buffet, dice, aleluya, aleluya, de esa mesa buffet puedes comer de todo, menos, cuando simplemente te dicen menos, ahí cuando se te activa, ay, porque eso no, ay, porque eso no, ay, porque eso no. ¿Sí o no? A ver, los de la mesa buffet, declárense. Vamos a ver quiénes están yendo estos días a ver. Pero lo cierto es que no podemos pensar, y eso lo vamos a ver más adelante, no podemos pensar en el pecado de Adán como el pecado nuestro, y vamos a ver posteriormente por qué. Centrándonos en esta idea, vemos que Adán era completamente santo. Adán no conocía pecado. Adán no tenía pensamientos perversos. ¿Por qué razón? ¿Cómo sabemos eso? Porque Adán había sido creado por el Señor, dice, y todo lo que Dios había hecho vio que era bueno y bueno en gran manera. Así que no podemos decir en este mismo texto que el pecado entró al mundo por un hombre, y si yo le digo que fue por una mujer, ¿qué me dicen las hermanas de la iglesia? ¿Quién fue la que, o el que echó a perder todo esto? Dice la hermana Eva. Dice ella ahora que Adán. ¿Quién? ¿Quién me dice que otra gente? ¿Saben que si no, la serpiente? ¿Quién fue el culpable? Dice Laura que los dos. Dice Ángela ¿qué? La suegra. Ángela, pero ahí no estaba la suegra. Ah, es el subconsciente que traiciona. ¿Cómo es? La mujer. Por eso que ahí sale una frase, por eso las mujeres son las que echan a ver. No, no es eso, la frase no es ahí. ¿Qué es lo que está diciendo Adán? Perdón, Adán no. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que por un hombre entró el pecado al mundo. Por un hombre, vamos a señalarlo aquí en verde olivo.
Dice, por un hombre. Vamos a la cronología de la historia. Estamos en Génesis 2, ¿están conmigo ahí? Génesis 2. Sí. Génesis 2, 16 nos dice, y 17, el mandato del Señor es: de todo árbol puedes comer, menos de este. Vamos ahora al capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Una cosa muy importante: muchos judíos creían que esta historia era una fábula. Es decir, que esto fue una historia que se inventó Moisés. Pero tú y yo sabemos que esta historia es real. Es decir, que este Adán es real, que esta Eva es real, que esta serpiente es real. Tanto así que Génesis no te explica quién es la serpiente, pero sí nos lo va a decir después Ezequiel cuando habla, y Apocalipsis cuando nos habla de Satanás, dice el cual es la serpiente antigua. Así que esta historia es el historicismo, o en este caso la historicidad, es decir, la veracidad de esta historia es completamente, hermano. ¿Por qué razón? Porque esto no es una fábula. Así que cuando vemos este texto dice, pero la serpiente, evidentemente esa serpiente, pregunta uno, ¿quién la creó? Dios. Pero en este caso, ¿quién la usó? Ahí estamos claros. Es Satanás quien usa la serpiente. Y dice el texto, capítulo 3 estoy, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. Número uno, no podemos pensar en la reacción de Eva como tú y yo pudiéramos reaccionar. ¿Por qué? Porque Eva no tenía pecado tampoco. Ella no tenía una naturaleza perversa. Ahora, ¿cuál es el mandato de parte de Dios? ¿Cuál es el mandato? De todo árbol. Hermano, era uno solo el que tenía prohibido. Era un solo árbol, y aquí es donde viene una parte profunda. Era un solo árbol el que resaltaba y ponía en evidencia, escuche bien, el libre albedrío del hombre. Lo único que mostraría en el huerto del Edén, al menos en el texto, que el hombre tenía libre elección entre una u otra cosa, era ese árbol. Si no hay ninguna objeción a comer de los árboles, el hombre puede comer de lo que sea, o simplemente no comer. Pero tiene un único mandato. Y la mente de Adán no está pervertida, el corazón de Adán no está corrupto, y su naturaleza es completamente santa. Y aún así, miren lo que hace la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto, pregunta: ¿qué está bien y qué está mal en esa pregunta de la serpiente? A ver, la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está bien y qué está mal en esa oración? A ver, por ahí atrás, Lazarito, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué está bien? Que de comer de árbol. ¿Y qué no está bien? Todo árbol. Es decir, hermano, miren, esta es la primera estrategia de pecaminosidad de Satanás hacia el hombre. Con otras palabras, ¿cómo consistió la primera tentación? Ahora, este es el primer pecado, o va a ser el primer pecado de la humanidad, pero no el primer pecado del mundo. ¿Cómo sabemos que no es el primer pecado del mundo, Ale? ¿Cómo sabemos que el pecado de Adán y Eva no es el primero del mundo? Porque ya Satanás había caído, ya Satanás se había revelado. Pero este sí va a ser el primer pecado de la humanidad. Ahora, está en la fase preparatoria, está en la tentación. Dios dijo, de todo puedes comer, menos de este. La serpiente, es decir, Satanás, por medio de ese animal, le está diciendo a la mujer, así que Dios dijo que no podían comer de ninguno, ¿eh? ¿Qué es lo que hace Satanás? Poner en duda lo que Poner en duda. No, yo creo que ahí no está poniendo en duda, sino que ahí está verdades con mentiras. Hermanos, así son las tentaciones. Ay, es que será ese el hombre de Dios para mi vida. Ay, es que él es tan bueno, pero no es cristiano. Verdades con mentiras. No existe un hombre bueno que no tenga temor de Dios. Ay, pero esto, al final, si yo me lo robo, en mi contexto en Cuba es la luchita. La luchita es pecado y robar es luchita, es pecado igual. Verdades con mentiras, y más en una sociedad tan perversa y tan corrupta como la nuestra. Lo que estamos viendo en este texto es que el génesis del pecado, el génesis de la tentación de Satanás al hombre, ¿cuál fue? Dios dijo algo, poner a discrepar al hombre con lo que Dios dijo. Dios dijo todo, así que Dios le dijo que no
podían comer de los árboles. No, él no dijo eso. ¿Qué es lo que está haciendo evidentemente Satanás? Está entablando una conversación. Hace muchos años escuché esto, o leí más bien esto en un libro. Él decía, si tú quieres vencer la tentación, no discutas con el diablo por teléfono, cuélgale. Porque cuando uno empieza, bueno, esto será, no será, ay, bueno, ay, este hombre me regaló una flor, él no es creyente, pero, ay, eso qué maldad tiene. No te pongas, hay una frase muy famosa, muy poderosa. Jugar con fuego, el que juega con fuego. Eso lo dijo Salomón, ¿verdad? No, quizás alguien también me dice amén. No, eso es una frase de la vida. Es una frase de la vida. Pero ponerte a discutir con el maestro de la tentación es un gran problema. Porque las estadísticas aumentan cuando entras en su campo, en su juego. Miren cómo sigue la tentación. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Qué está haciendo la mujer? Dando la respuesta acertada. La pregunta, cuando el Señor le da el mandato al hombre, ¿Eva estaba allí? No, porque leemos los versos 16 y 17, que es del capítulo 2, que es el mandato que no pueden comer de ese árbol, y cuando seguimos la lectura, allá por el verso 22, dice que de la costilla de Adán, entonces Dios hizo a Eva. Pero fíjense lo que dice Eva, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Pregunta, ¿está usted con su Biblia abierta ahí? Capítulo 3, verso 3. Compare capítulo 3, verso 3 con capítulo 2, 16, 17. En la mía, por lo menos en mi Biblia, está uno al lado del otro. No sé si en la de usted también. Mire lo que dice literalmente el 2, 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice la mujer, 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué está diciendo la mujer? Que fue lo que dijo Dios. ¿Y qué está añadiendo la mujer? Que no lo dijo Dios. No, esa no es la añadidura, es esta. Dios dice, ese árbol no lo comerán. Eva dice, Dios dijo, no lo comerán ni le tocarán. Ese ni le tocarán no está en el texto. Pero recuerden, ¿por quién escuchó Eva ese mandato? Asumimos que lo haya escuchado. Debe haber sido por Adán. Puede ser que el mismo Dios me haya dado la enseñanza, pero naturalmente Adán, que es la autoridad, le está diciendo a Eva, de este árbol no podemos comer. Así que no le tocaréis, no podemos hacer una teología de eso, sino que podemos decir, no sabemos quién lo dijo, en el texto no lo dice, pero esto puede ser como una medida preventiva del mismo hombre. Mira, no lo podemos comer, ni siquiera tocar. En otras palabras, no te acerques. No nos vamos a acercar a él. No es que Eva estaba diciendo mentira. ¿Por qué sabemos que esto no es una mentira? Hermano, porque todavía aquí no ha entrado el pecado a la humanidad. El pecado no es el pecado es el que vamos a ver ahora. Así que en este texto lo que estamos viendo es que Eva está poniendo una frase de algo que dijo Dios y algo que parece ser, fíjense como lo estoy diciendo, y algo que parece ser que ellos dijeron, ni lo vamos a tocar. Hermano, en otras palabras, ¿para qué tocar algo que no te vas a comer? ¿A usted le ha pasado, y sobre todo ahora con todos estos negocios que hay, porque no podía ponerlo con las calles del Estado, que ya no existen, las calles del Estado, las tiendas, bueno, ni las calles ni la tienda, pero ¿a usted le ha pasado que entra a uno de estos lugares? Yo entré hace un tiempo a uno, que era de chocolate nada más, y yo miraba aquellos chocolates, a eso fue el mismo en Pinar del Río, por allá por la 1200 creo, un poco para acá, no sé, por un lado de eso, no le voy a dar la ubicación para que no gaste tanto, para que no sea tentado. Y cuando yo empecé a ver decía, bombón con no sé qué, con mantequilla, y yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Y no sé qué con y sin un peso en la billetera. Pero me gusta el chocolate y a las niñas también, es bueno, aquí no, a casi todos. Pero y mientras más yo veía, digo, ¿pero qué estoy haciendo yo perdiendo el tiempo aquí si no tengo ningún peso? Ella no me va a fiar y yo no voy a decir, véndeme el pullover, o comeme el pullover que se pone bombones, pero bueno. ¿Para qué estar mirando tanto? Pero evidentemente hay algo en nosotros que es nuestra naturaleza pecaminosa o nuestros gustos también, que son seducidos.
A mí me da un dolor cada vez que tú ves a alguien viendo en Facebook. Ay, mira, porque usted sabe que los algoritmos de internet, cuando tú ves una foto, ellos te empiezan a sugerir cosas como esa foto. Cada vez que yo veo a esas personas que les encanta ver todas esas comidas exóticas, todos esos chicharrones así, con espagueti, mira como algunos botitos aquí que son. ¿Para qué tú estás sufriendo con eso? Si después te va a recibir doña Huevo Blanco. ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Pero tú dices, no, pero yo me lleno. Yo no sé, pero hay alguien por el edificio mío que a veces hace unos fricasés. Que yo digo, para llenarme, cuando ella no importa. La cuestión de nuestra mente y la cuestión de nuestro corazón es que somos nosotros hoy fácilmente seducidos. Pero escuchen, Eva no tenía una naturaleza pecaminosa. Por eso es que la tentación en ellos es diferente a la de nosotros. Ellos tenían todavía muchas más garantías de no fallar, de usar bien su libre albedrío. Y miren cómo dice el texto, estoy en Génesis 3 todavía. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Un diálogo. Hermanos, el problema del pecado no está en el pecado es el resultado. El proceso es el que nos lleva a pecar, y esas son las tentaciones. Fíjense, ya Eva había entrado al juego de la primera tentación. Y fíjense cómo dice entonces la serpiente: no moriréis. Oh, aquí ahora sí la cosa se empieza a poner más drástica. Fíjense cómo primero la serpiente tira el gancho. Así que de ningún árbol, ¿verdad? No, solo de este. Ah, pues no van a morir. Ahora, ¿dónde está el eje de la tentación aquí? ¿Dónde está? Primero la serpiente añade algo que Dios no dijo. Todos los árboles. Ahora pone en duda algo que Dios sí dijo. ¿Y esa es la tentación? O añadirle cosas a lo que Dios dice, o poner en tela de juicio lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que dice la serpiente? No moriréis, sino que sabe Dios, y es hasta tan sinvergüenza Satanás que dice, sabe Dios, que no sabe Dios. Dice, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Eso es donde usted lo escuchó. ¿Dónde? Voy a bajar aquí, si quiere, yo sé que baja los hombros porque él tiene una tarea titánica ahí, hermano. ¿Dónde escuchamos esa frase, seréis como Dios? Algo parecido. ¿Dónde aparece esto? No está en Génesis. Están los profetas. Están los profetas. Isaías, por allá. Isaías 14. ¿Recuerdan el pecado de Satanás? Se sentó y dice, y seré en las alturas, seré como el Altísimo, y junto a sus estrellas pondré mi trono. Y dice, a la tierra. Solo imaginó y se ensoberbeció, la arrogancia llenó su corazón. Como dice Isaías 14, un profeta nos aclara lo que había ocurrido en el capítulo anterior a este del pecado del hombre. El mismo pecado de Satanás es el que le está proponiendo ahora a la humanidad. Claro, de su abundancia, de su esencia, de su perversión, así le propone al hombre. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Satanás se ensoberbeció, quiso ser como Dios. ¿Y qué le está diciendo al hombre? ¿Qué le está proponiendo Satanás ahora al hombre? Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Dios dijo, morirán. Él dice, no. Dios sabe que el día que coman de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento, la humanidad no conocía el mal. Satanás sí, porque es autor del mal. Como dice el profeta, hasta que se halló, hablando de Satanás, hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál es la definición de la maldad de Satanás? Ir contra la santidad de Dios. Así que quiero que piensen esto. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno
La pregunta es, toda esta discusión, Satanás hablando del árbol, poniendo en tela de juicio lo que Dios había dicho, añadiendo cosas que Dios no había dicho, entrando en la tentación con Eva, ¿dónde estaba el árbol en medio de esa discusión? No sabemos, pero estaba cerca. ¿Por qué sabemos que el árbol estaba por ahí? Porque hablando con él dice, y vio el árbol. No podemos decir a cuántos metros estaba, pero por la narración, hermanos, así es la tentación. ¿Cuándo es el momento? Quiero que traten de ilustrar esto. Imagínense que este es el barranco, este muro que tenemos acá, y hay un barranco hacia abajo. Si yo estoy aquí, mientras más lejos yo estoy de ahí, ¿tengo mayor probabilidad de caer? No, mira, más lejos tienes. No tengo mayor probabilidad de caer. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no tengo mayor probabilidad de caer? ¿Estás lejos? Porque estoy lejos. Ahora, la cuestión es esta. Acercarse. Mientras más me acerco a la tentación, mientras más cerca estoy de ella, ¿qué es lo que pasa? Más la probabilidad de Más caer. probabilidades de caer. Así mismo juega Satanás con nuestras vidas. Así mismo. Así mismo son las tentaciones en nuestra vida, hermano. Mientras más empezamos a jugar con ese tema que tú y yo sabemos que nos va a alejar de Dios, que va a ir contra la santidad, con esa persona que empieza a decirte que el trabajo no importa, pon tus firmas al final, ese dinero no para aquí, para acá, con esa persona que empieza a hacer uso, no importa, pero ¿y por qué no haces esto? No, mira, toma esto, y es una cuestión. Todas esas propuestas pecaminosas, estamos más cerca de caer en ellas cuando entramos en el juego de la discusión. Hermano, y estamos hablando de que tú y yo somos tentados en diferentes áreas todos. Y sabe una de las cosas que a todos nos une y nos hace semejante, que todos caemos y pasamos todos por el mismo proceso. Acercarnos más, acercarnos más, acercarnos más hasta terminar en esa situación. Lo que Satanás estaba haciendo, escucha bien porque esto es lo que sigue haciendo, este mismo pecado o esta misma tentación. Para la semana que viene, si Dios lo permite, lo vamos a ver que esta misma tentación la hizo con Jesús. Lo mismo, la misma propuesta, con otros elementos en otro lugar, pero la misma propuesta. Satanás no ha cambiado sus estrategias, sino que simplemente las ha ido perfeccionando y Él toca en nuestros corazones en base a nuestras concupiscencias, que es mucho más peligroso, que son nuestros deseos perversos. Así que lo que dice el texto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pregunta, ¿y todos esos elementos de dónde salieron? Hasta ese punto, antes de la conversación con Satanás, cuando ellos miraban el árbol, ¿qué es lo que posiblemente venía a su mente? Ni lo tocamos, ni nos acercamos, ni lo comemos. Ellos no veían el árbol y decían, esto es codiciable. ¿Cómo ellos empiezan a ver la prohibición de Dios como algo apetecible? ¿Cómo ellos piensan a ver lo que Dios dijo? No, todo lo pueden hacer menos esto. ¿Cómo ellos empezaron, o ella empezó a ver esto completamente diferente? Cuando entró en la discusión de Satanás. Y dice el texto, verso 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Tomó y comió. Yo sé que todos están claros con eso, pero no piensen que eso era una manzana, no sabemos el fruto que era. Para nosotros los cubanos siempre vamos a pensar que es una manzana porque es el fruto más caro y más perdido, al menos en este contexto. No sabemos el fruto que era. Ella tomó el fruto, comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Aquí es donde viene una sospecha todavía mucho más peligrosa. Es muy probable que Adán estaba cerca de él. No podemos hacer teoría de eso. Pero cuando vemos la narración, lo que está haciendo Moisés años después, con la revelación del Espíritu, escribiendo esta historia, todo parece indicar que Adán estaba en la zona. Ahora, algo muy importante. Volviendo a la pregunta, ¿quién fue el que pecó? Vamos a 1 Timoteo, por favor. 1 Timoteo. Fíjense, damos un salto de Génesis ahora a Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Puede decir amén cuando lo tenga? Capítulo 2. 1 Timoteo, capítulo 2. Pablo aquí está hablando, está escribiendo a Timoteo, un pastor que tiene
una ciudad bien inmensa para establecer pastores, para quitar algunos herejes. Y dice del verso 12, ¿por qué no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio? Y él da la explicación, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Vamos a dejarlo ahí porque el tema es mucho más amplio, pero vamos a quedarnos solo con esta parte explicativa de qué ocurrió con Adán y qué ocurrió con Eva en el huerto del Edén. ¿Quién fue el engañado? Eva. El texto dice Eva. Dice Eva, el mismo texto literalmente dice Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañada? ¿Qué es el engaño, hermano? Lo que Dios dice cambiarlo, lo que Dios ha dicho quitarlo, o lo que Dios dice ponerlo en tela de juicio. Y ahí estaba el engaño. Fíjense cómo Eva miraba el árbol, posiblemente decía, ni le vamos a tocar. Ahora, por el engaño y la astucia de Satanás, mira el mismo árbol y dice, es codiciable. Es para volverlo como Dios. No vamos a morir. Mis amados hermanos, el texto nos dice que Eva fue engañada. Y Eva, una vez pecó, no sabemos el lapsus, pero una de las cosas que podemos decir, que la mujer tiene un poquito más de tiempo de pecaminosidad que el hombre. Pero no es para hacer teoría. No podemos decir que la mujer no es mala, eso no sé lo que significa. Pero evidentemente ella, cronológicamente, pecó primero. Y después viene al hombre y le da a comer. Ella no le dijo al hombre, de hecho, el texto no dice más nada. Ella no dice el texto que le empezó a dar explicaciones, que le dio una clase hermenéutica o exegética. Simplemente comió y le dio a su esposo. ¿Y qué ocurrió entonces según Génesis 3? Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos. Regresamos al texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién está haciendo referencia aquí Satanás? Si nosotros acabamos de ver que Eva es la que transgrede, es la que cae en el engaño y da a comer a su esposo. ¿Por qué Pablo no dice que entró por una mujer? ¿Por qué? Ajá. ¿Pero por qué no dice que entró por una mujer? Son muchos a la vez. Y casi todas mujeres. Estaba bien decir. Eso te iba a decir. En sentido genérico. El mandato es Adán. La autoridad es Adán. La cabeza es Adán. Y aunque Eva incurre en transgresión o en engaño, es Adán el culpable por no haber protegido su casa. Claramente está que los dos pecaron. Y lo que Pablo no está hablando es de orden cronológico, sino de autoridad. Dice, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán se dio. Adán tuvo la opción de comérselo o no comérselo. Y Eva también. Eva también tenía la opción de comérselo o no comérselo. El problema es que Eva entró en el juego de la discusión. Y entró en la tentación. Se dio a ella y simplemente da y lo segue a su marido. Cuando Pablo nos está diciendo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, evidentemente lo que está haciendo Pablo es la referencia a Adán y Eva también, pero como término de autoridad es el hombre. Tanto así que ¿a quién le pide cuenta a Dios? Adán. Es a él. Él dice, ¿y quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? No, es que escuchamos tu voz y tuvimos miedo. Pero, ¿y quién les enseñó a ustedes? No, la mujer que me dije. Y ahí, ¿sabe? Viene la cadena. Hermano, el hombre no llevaba ni 5 minutos de pecador y ya empieza a culpar a la mujer. Miren la mujer ahora cómo se ríen, hermano, ustedes no son fáciles. Ahorita cuando dije que la mujer tenía más pecaminosidad, más tiempo de pecadora que el hombre, todas se quedaron calladas, ¿eh? Pero la mujer no se queda atrás. Cuando Dios le pide cuenta a ella, dice, no, la serpiente. La serpiente, las pupas nunca pecan. Y bueno, ya ahí la serpiente no se le da cuenta sino condenación. Mis amados hermanos, lo que Pablo nos está haciendo referencia acá es obvio, que lo que quiere decir es que toda la raza humana se encontraba en Adán. Miren cómo dice ahora, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
por el pecado, dice, por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte, pregunta, ¿qué fue lo que dijo Dios? De todo árbol puede comer, menos de este, y el día que él coma ciertamente. Pregunta, ¿a qué muerte estaba haciendo referencia el Señor aquí? La palabra muerte, vamos a ponerla por acá. La palabra muerte en griego, ¿cuál es? Thanatos. Esa es la palabra griega para muerte. Y pongo TH porque no hay forma de poner en español la pronunciación. Es como una Z española, por eso se dice Thanatos. Por eso de ahí viene la tanatología y muchas otras palabras que tienen que ver con la muerte. Thanatos, dice Pablo, que por medio, fíjense cómo dice la escritura, por como el pecado entró en el mundo por un hombre, y dice, y por el pecado de ese hombre entró, ¿qué cosa? Thanatos. ¿Cuál es la definición de muerte? Separación. Separación, están afilados. ¿Separación de qué? Porque a veces pensamos en la muerte no como la cesación. Por eso que siempre decimos, hermano, cuando una persona no creyente muere, no diga más, que descanse en paz. Por favor. Eso es una fraseología que no es del mundo evangélico. No hay paz para el impío, ni en esta vida ni en la venidera. Yo sé que uno quiere ser a veces empático, que uno quiere, ¿verdad? Como te acompaño en este sentimiento. Oro por tu vida, por tu familia. Pero cuando es una persona no creyente, dice, no, ya descansó en paz. No, el no creyente cuando muere, y se lo dice a alguien que tiene familia no creyente. Si yo no estoy diciendo como, ay, y tus padres, no. Yo tengo paz, mi papá no es creyente todavía, yo oro por su alma todos los días. Es decir, que cuando un no creyente parte de esta vida, hay una muerte física. La muerte física no es cesación, es decir, ya dejó de existir todo, no. El cuerpo se queda ahí para descomponerse, pero el alma, dice la Biblia, que si es creyente, va al Señor. Si ha puesto su fe en Cristo, va al Señor. Pero dice la Biblia que aquellos que mueren sin Cristo en esta vida van a una eterna condenación. Hay una discusión que si es infierno, que si es el lago de fuego. El lago de fuego todavía, bíblicamente, no hay nadie, porque ese es el destino final donde todos serán lanzados. Pero la Biblia sí habla después de la muerte, es el lugar de tormento. Lo que vemos en la parábola del rico y Lázaro, ese lugar cuando mueren las personas, no es que se quedaron así, como algunas religiones profesan, que no, que el sueño del alma, que ya deja de existir. No, es completamente terrible e inimaginable lo que pasará con el hombre cuando parta de esta vida. Si esta sociedad hoy entendiera lo que ocurre, lo entendiera verdaderamente y lo creyera, más que entender, creer, lo creyera lo que va a pasar con su alma después de la muerte, este templo, usted ve que no cabemos. Usted ve que estamos buscando a ver cómo desprendemos, y no sé, porque no cabe aquí la gente. No sino todo templo que predica verdaderamente la palabra, la gente no cupiera. ¿Por qué? Porque el hombre hoy no tiene ni la más mínima idea de lo que va a pasar con su alma después que parta esta vida. Y lo triste del caso que hacía a veces de algunos cristianos. Hay cristianos que sí, yo sé que el Señor viene, pero a veces como que se les olvida qué va a pasar con nuestras almas después que partamos de esta vida. Hay un señor, excelentísimo hombre de Dios, predicador, Bobby Bauchan. Él murió hace 2 días. Un predicador de 56 años, con tenía 2 hijos, como 7 adoptados, nietos, una gran familia, y predicando el evangelio fielmente con su familia. Él murió, 56 años de vida, murió hace 2 días. Yo cuando veo eso, veo una frase que la dijo él mismo, por supuesto, antes de morir. En una de sus predicaciones él dijo, un día van a escuchar un rumor, Bobby Bauchan no está, Bobby Bauchan no está, no le crean, él fue a reunirse con su Señor Jesucristo. Amado hermano, cuando nosotros entendemos lo que es vivir para Cristo, esta vida es pasajera, aunque estamos aferrados a ella. Y lo que viene después, aunque es inimaginable, porque podemos entender algunos conceptos, pero no a cabalidad. Dice Pablo, por un hombre entró el pecado, separación de Dios. Y por ese pecado entró la muerte.
separación física y espiritual de Dios. ¿Cuál es la muerte espiritual? La más terrible. Por eso hoy hay muchos que viven y están muertos. Y hay muchos que incluso ya estando muertos viven con el Señor. Mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo, por ese hombre entró la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿a quién dañó el pecado de Adán? A la humanidad. A toda la humanidad. Y quizás alguien pudiera decir, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo de aquel pecado del hombre? Bueno, dice Pablo que tú y yo en Adán todos hemos pecado. ¿Pero qué culpa tengo yo? Simplemente, desde Adán hasta nosotros, todos estamos en pecado. Fíjense cómo dice esta frase que quiero compartir con ustedes. La muerte, el thanatos, se puede entender en dos sentidos. La muerte espiritual como separación de Dios, y esa es la más terrible. La gente le tiene miedo a la muerte física, no a la espiritual. Dice, y la muerte física como separación del alma y del cuerpo. Ambos fenómenos introdujo el pecado en la humanidad desde Adán hasta nosotros. ¿Y sabe qué? Que si Cristo no viene antes, las siguientes generaciones, los niños que siguen naciendo, todos ellos siguen siendo concebidos en pecado. Hermano, hay que dar gracias al Señor porque un día nosotros vamos a ver a Adán allá. Y como va a ser en la eternidad, nadie podrá decirle, Óyeme. no, y quizás alguien dice, no, a él no, a Eva. ¿Dónde está Eva? Por favor, preséntamela. Amado hermano, si hubiese sido tú, si hubiese sido yo, también hubiésemos pecado. Fíjense cómo entonces va a decirnos el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron. Hay una gran discusión a qué se está refiriendo Pablo del pecado de la humanidad, aun cuando tú y yo estamos a más de 6.000 años quizás de Adán y Eva. Según algunos buenos estudios, ¿cómo nosotros somos culpables? Pablo lo aclara. Y Pablo se lo está diciendo a una iglesia en Roma, que hay judíos ahí. Recuerda, en el capítulo 4, Pablo, ¿a quién puso en el estrado de los acusados? Abraham, dice, pecador. Ahora saca a quién? A Adán. Que los judíos, yo no sé si usted sabía que el calendario judío en estos días fue el nuevo año. Y ellos tienen hasta el año 5.900 y tanto, tienen los años exactos. Yo no sé cómo, pero bueno, ellos han hecho sus estudios de algunos de esos rabinos desde Adán. Ellos sacan la fecha desde Adán hasta hoy. En lo que sí coincido es en que son alrededor de 6.000 años, independientemente que haya otras teorías. Pero el punto es este: cuando nosotros le estamos viendo desde Adán, vamos a ponernos y quedarnos con los 6.000 años. Independientemente, ese es otro tema de los millones y millones de años que son. Bueno, en fin, esos 6.000 y tantos años. Esos 6.000 y tantos años, Adán no, sino que Adán y todos los que han venido después de él, todos hemos errado el blanco a propósito. Todos le hemos dado la espalda a Dios a propósito. Todos hemos sido contra Dios con nuestra palabra, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Hemos ofendido a Dios. Por eso hay veces gente que dice, no, a mí me gusta este predicador, porque ese predicador me dice que hay un campeón en mí, que hay cosas buenas en mí. A veces hay gente que va a compartir el evangelio y le da miedo hasta decir, no, tú eres pecador. No, a ver, es que, hermano, cuando predica el evangelio, si la gente se ofende, que se ofenda. Vivimos en una sociedad de cristianos, no pegamos lo que dice, porque si lo que dice de esta forma la gente se ofende. No, la gente lleva 6.000 años o más desde que el hombre fue creado y cayó ofendiendo a Dios. O directamente o indirectamente, diciendo que no hay Dios, diciendo que esta religión es la verdadera, diciendo que esta otra Biblia inventada por los hombres o tergiversada por los hombres es la verdadera. En una sociedad de pecado, en un mundo pecaminoso, debemos entender que por un hombre entró el pecado. Por ese pecado entró la muerte y eso fue traspasado a toda la humanidad. Tanto así que después de ver este acápite de la universalidad del pecado, de cómo no cabe duda que la responsabilidad penal, y escuche esto, la responsabilidad penal establecida en la ley todavía
no existe ley en Adán. No existe la ley todavía, ¿sí o no? No estaba la ley escrita. La ley se escribió ¿con quién? Con Moisés. Ahora miren entonces, Pablo va a tocar uno de los temas más hirientes posibles o sensibles de los judíos. Dice entonces el versículo 13: pues antes de la ley, nos está diciendo antes de Moisés, antes del Sinaí, había pecado en el mundo. Ahora viene una frase que es una frase un tanto confusa, porque dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué creo que es una frase o pudiera ser una frase confusa? La pregunta es, ¿hay o no hay pecado? Sí. Claramente que hay pecado, porque él lo está diciendo, el pecado entró en el mundo, la muerte entró en el mundo, la muerte pasó a los hombres y todos han pecado. Pero ahora Pablo dice, pues antes de la ley, antes que llegara la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. La pregunta es, si el texto se quedara aquí, en este versículo, y después pasar a otro tema, tenemos una confusión. Porque parece que se está contradiciendo. Porque está diciendo que si hay pecado, pero si no hay ley, y la ley es con Moisés, entonces esta gente no tiene culpabilidad. ¿Cómo nosotros sabemos y estamos convencidos históricamente que el hombre pecó antes de que se diera la ley? ¿Usted recuerda algún evento? El diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Por la maldad de los hombres, que dice se multiplicó la maldad de los hombres. ¿Por qué descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra? Y estamos hablando que todo eso ocurrió antes de Moisés. Por la pecaminosidad de las ciudades. Y así, nosotros vamos a ver una serie de acontecimientos, de castigos que el hombre ha enfrentado. Y sobre todas las cosas, el hombre no moría. El hombre no muere. Independientemente que no tenemos toda una data, es decir, toda una referencia de por qué el hombre está muriendo y por qué el hombre estaba en pecado. Por ejemplo, sabemos que en el diluvio, sabemos que Sodoma y Gomorra, sabemos que otros juicios que Dios desencadenó sobre los hombres por su pecado. Pero ¿qué otro argumento sólido e histórico nos corrobora a nosotros que el hombre está en pecado? ¿Cuál fue la primera consecuencia? ¿Qué fue lo que Dios dijo que no podía comer? El día que de él coma, ciertamente morirás. El hombre sigue muriendo. El hombre sigue enfrentando la consecuencia de su pecado. Ahora, cuando Pablo está diciendo esto, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, mis amados hermanos, este versículo 13 nos va a hacer pensar a nosotros en cómo ¿a qué está haciendo referencia Pablo por donde no hay ley no se inculpa de pecado? Bueno, en el capítulo 14, él nos explica todavía un poco más la idea. Dice, lo normal es que si tú no tienes la ley de, por ejemplo, cuando usted va en la bicicleta, usted se lleva el pare y lo agarra el oficial, ¿por qué usted va a ser multado? Porque esas leyes que no se... Porque hay una ley, no porque él se le ocurrió. Y esa ley que dice que hay que respetar la señal del tránsito, etcétera, 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 y el que no haga esto incurre en una pam. Ahora, si eso no está escrito, y usted pasa por un lugar y alguien le dice, a ver, yo tengo que revisar el bolso, yo tengo que decir, ¿bajo qué artículo? ¿Bajo qué ley? ¿Bajo qué tú me estás revisando a mí así por la calle porque tú quieres? Porque no, porque sí, porque ¿dónde está escrito eso? El problema es que a veces nosotros no dominamos nuestra ley. Muchas de ellas tienen cosas que evidentemente no tenemos de acuerdo con nuestra fe, pero también hay que conocerla. Porque cuando la desconoces, eres sujeto al abuso de otros. Así que, lo que Pablo está diciendo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, Pablo parece ser que está haciendo pensar a la gente que muchos judíos, o algunos judíos, creían por sus escritos, hermanos, ellos creían que Abraham era un santo, que fue salvo, y todavía con Abraham no vamos a ver la manifestación de la ley, eso está en Génesis, y la ley viene en el siguiente libro, en Éxodo. Así que si muchos creían que Abraham fue justificado sin ley todavía, Pablo está haciendo pensar a la persona que algunos creían que como no había ley, bueno, si hacían buenas obras podían llegar a agradar a Dios. Y Pablo, fíjense cómo está diciendo en esta frase, no obstante,
Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, aunque esto es una realidad que algunos puedan pensar, no obstante, reinó la muerte. Y aquí viene el reinado universal de la muerte hoy. No obstante, reinó la muerte. ¿Desde cuándo? Desde Adán que pecó hasta Moisés que hizo ¿qué? ¿Dio la ley? Reinó la muerte. Pablo está aclarando, por si pueda quedar alguna confusión, que todos están bajo pecado. Que toda la humanidad está bajo pecado. Así que si vemos este verso 14, a pesar de que la ley no había sido todavía escrita, y a pesar de que no se podía en base a una ley escrita imputar a alguien de pecado, la ley ya estaba en el corazón de los hombres. Por ejemplo, usted recordará a José, donde decía, no mirarás, codiciarás o tomarás la mujer de tu prójimo. ¿Dónde decía eso? En el corazón. Sí, pero ¿dónde lo dice? En la ley. Está como uno de los mandamientos del Señor. Pero en José, Génesis, no hay ley. Pero José dijo, ¿cómo puedo hacer yo esto a mi Señor? ¿Dónde estaba la ley de no codiciar? ¿Dónde estaba la ley de no mirarla y querer la mujer del prójimo? En el corazón. Y así nosotros vamos a encontrar descripciones que el mismo Evangelio nos va a hablar de cómo había una ley en el corazón de los hombres. ¿Cuál es esa ley? Cuando Dios crea al hombre y lo crea a su imagen y semejanza, y el hombre tiene concepción de lo que agrada a Dios, pero por el pecado, oye, por causa o consecuencia del pecado, hermano, nosotros hoy tenemos gente que a lo bueno llaman malo, y a lo malo llaman bueno. Y lo triste del caso es que muchos que se dicen ser cristianos están con esas mismas prácticas. Así que fíjense entonces cómo dice el texto: no obstante reinó la muerte. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Todas las consecuencias desastrosas del pecado estaban siendo arrastradas, estaban continuando en la vida de todas estas personas. Miren ahora una frase extremadamente llamativa. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué tiene de diferente después de Adán y Eva? Caín, por ejemplo, que es el otro pecado cronológico que vemos ahí. Después de Caín y así después hasta Moisés. ¿Qué tiene de diferencia? Y el pecado nuestro también. ¿Qué tiene de diferencia nuestro pecado, nuestra transgresión, al pecado de Adán? Que Adán no conocía pecado. Adán no tenía una naturaleza pecaminosa. Miren, el único que había usado verdaderamente, en completa libertad, su albedrío fue Adán. Porque cuando viene la tentación, tanto a Adán como a Eva, cuando viene la tentación a ellos no tienen una naturaleza perversa interna que le está diciendo hazlo, que le está diciendo hazlo. La mayoría de los pecados tuyos y los míos salen de adentro. Es cierto que las invitaciones vienen de afuera, pero el pecado se produce adentro porque hay una naturaleza perversa heredados en ellos. Así que cuando nosotros hablamos de nuestro libre albedrío, hermano, hay que entender que el libre albedrío que nosotros tenemos está completamente deshecho y de continuo al mal. Por eso es que necesitamos la obra redentora del Señor, la capacitación del Espíritu Santo, la habilitación del Espíritu en nuestras vidas para poder decidir en fe, para poder continuar en fe, para poder pelear y mantenernos en fe hacia Cristo. Porque nuestro libre albedrío está esclavizado. Es cierto que yo tengo libertad para comer esto o no comer esto, pero si yo no soy creyente, yo no tengo libertad para buscar a Dios, porque mi naturaleza está de continuo hacia el mal, a menos que Dios venga y me dé esa oportunidad de gracia, me dé esa oportunidad de salvación, de responder en fe. Así que mis amados hermanos, lo que Pablo está diciendo acá, cuando él dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el pecado de Adán es llamado pecado, ¿sí o no? Sí. No es un pecado diferente, sino que fue un procedimiento diferente al del resto de la humanidad. Porque en él había, a mí no me gusta usar el término inocencia, porque eso hoy es mal interpretado. No, que él era inocente, no, él era santo, no tenía una naturaleza perversa. Pero tú y yo somos responsables.
Somos responsables ante Dios, somos culpables, todos somos culpables. Del pecado de Adán todos somos culpables, pero es que el pecado de Adán está en los nuestros también. Porque tú dices, no, yo desde la concepción soy pecaminoso, no. Mira a un niño. Es increíble cómo un niño tiene la tendencia natural hacia lo malo. ¿Cuál es el tiempo que se demora que un niño no meta los dedos en un toma corriente? Que tú le digas, no meta los dedos. Eso activa. Esas prohibiciones le activan la maldad. Porque es de paquete. Viene desde nosotros. Ahora, no pensemos que eso es algo genético. El pecado no es una cosa. Porque no, ay no, Señor, ese pecado es algo. No, el pecado no es algo abstracto. El pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Cuando nuestra voluntad va contra Dios y es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que va contra Él. El pecado es decisiones contra Dios. Y escucha como estoy diciendo, decisiones. ¿Qué involucra el pecado? Voluntad. Por eso que cada uno de nosotros somos responsables por el pecado de Adán y también por el nuestro. En Adán abundó el pecado. Esto es de mal a peor. En Adán todos somos condenados, pero la frase termina y con esto quisiera cerrar en esta mañana. El cual es figura del que había de venir. Si no estuviera esta frase, si no viniera la sección que vamos a tratar el domingo que viene, entonces estamos fastidiados. Estamos chivados. Porque no hay paz para los impíos. No hay paz ni seguridad para los pecadores. Pero Pablo añade la cláusula, el cual es figura del que había de venir. Hay cosas que increíblemente coinciden entre Adán y Cristo. Una de ellas va a coincidir en la parte positiva, pero el resto, todo lo demás es contraste. Entendamos, mis amados hermanos, que vivimos en un mundo de perdición. Entendamos que más que tratar de justificar nuestros pecados por las malas acciones de otros que en ocasiones se ocurren, tú y yo somos responsables por las nuestras. La salvación del alma es un tema personal del hombre con Dios. Si otros toman acciones, decisiones, pensamientos, palabras que van contra Dios, tú y yo somos llamados a agradar a Dios. Todos respondemos por el pecado de Adán, pero ante Dios vamos a responder por el personal. Por lo que hacemos, por lo que dejamos de hacer y teníamos que haber hecho, por lo que pensamos, por lo que decimos que va contra Dios. Por eso quiero que pienses conmigo. Con Adán abundó el pecado, pero escucha, pero en Cristo sobreabundó la gracia. Quisiera terminar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y gracias por tu evangelio. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, tu verdad. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestras vidas si en algo hemos faltado a nuestros hermanos de la fe. Si en algo dijimos algo que hirió a alguien o teníamos que haber dicho algo para animar a alguien y no lo hicimos. Señor, tú eres nuestro Dios perdonador. Ayúdanos a vivir tu evangelio. No solo a comprenderlo, sino a ponerlo en práctica. En el bendito nombre de Jesús, a ti oramos y pedimos en esta mañana por tu iglesia. Si hay alguien en medio nuestro que no te conoce, rogamos que el arrepentimiento que el Espíritu Santo da sea con esa persona para salvación. Si hay alguien esta mañana que está luchando contra un pecado y está siendo derrotado y está cayendo en él, te ayudamos que por tu Espíritu Santo le ayude, Señor, le dé fuerza para poder salir. Te rogamos también por toda tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayuda a aquellos que están convalecientes, Señor, de alguna enfermedad, esperando algún pronóstico o alguna situación de enfermos en la casa. Rogamos que seas con ellos también y pedimos por tu iglesia. Rogamos por nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos. Y te damos gracias, Señor, porque aun cuando en Adán el mundo se contaminó por completo, por medio de Jesucristo, tenemos paz, tenemos vida eterna y tenemos salvación. Te damos gloria y obedecemos en el nombre de Jesús. Amén.